Bueno, una vez que hemos implementado el sistema de registro de velocidades, vamos a proceder a implementar el sistema de registro de amenazas. Pero antes vamos a definir qué es una amenaza exactamente. Entonces, bueno, vamos a detectar como una amenaza a todos aquellos vehículos que estén cercanos, ¿no? a un coche. Entonces, esa cercanía, digamos que se analizará mediante los sensores. Por lo tanto, para cada uno de los sensores que hemos definido de corto alcance, se almacenará una amenaza. Esto siempre será una y será la que esté más cerca. ¿Vale? Esto quiere decir que si hay tres coches dentro de un sensor, en esta amenaza, para ese sensor almacenaremos el coche más cercano. Entonces, bueno, del mismo modo que hemos hecho con el registro de velocidades, tenemos que definir una clase auxiliar que va a denominarse threat_info, y entonces va a ser una estructura donde almacenemos todas las variables que tengan relevancia de cara a una amenaza. Entonces, bueno, esta lista de amenazas va a resetearse en cada fixed update. Vale, por lo tanto, vamos a crear una clase sensors controller. Bien, ok, aquí la tenemos. Vale, bien, pues lo primero que vamos a hacer es eliminar esto y vamos a crear aquí debajo una clase que, como hemos dicho, se va a llamar threat_info. Y va a tener creo que ya estamos con los programas de Unity aquí con no me está detectando. Vale, un segundo, voy a abrirla de nuevo desde Unity porque esto a veces solucionaba el problema. No. Bien, voy a abrir de nuevo Visual Studio. Creo que esto sí solucionará el problema. Vaya, pues no, está fallando. Bueno, después vamos a tener un collider que va a ser el collider de la amenaza. También vamos a tener un vector 3 que vamos a almacenar el punto más cercano del collider. Del objeto detectado como amenaza. Y vamos a hacer un real en el que vamos a almacenar la distancia. Por otro lado, vamos a registrar también el trigger que hace la llamada space object. Esto es un main object para el sensor frontal y esto es el espacio local Z de la amenaza frontal. Bien, pues esto sería la clase threat_info. En esta ya no tendríamos que
implementar nada más. Y bien, como seguramente hayáis podido deducir, lo que tenemos que hacer es implementar toda la lógica de sensor controller. Bien, sensor controller va a tener cuatro variables. Una va a ser una lista de threads info, que vamos a llamar thread list, y va a ser una lista, una nueva lista de tipo objetos thread info. Ok, perfecto. Vamos a definir también una constante para el número de sensores, que en nuestro caso van a ser 5. Una variable booleana que usaremos cuando estemos en una fusión de pista, que vamos a llamar isMerge in progress. Ok, y una variable de tipo sort range sensor, vamos a llamar merge sensor, y básicamente va a ser una referencia al sensor de combinado para activarlo y desactivarlo. Esta variable podemos decir que no nos la muestra en el inspector. Bien, y ahora lo que tenemos que definir es el método start, en el que únicamente lo que vamos a hacer es buscar la referencia al sensor merge sensor, es decir, la variable sort range sensor merge sensor. Entonces, sort range sensor, declaramos un array de este tipo, sensors, ok, y decimos que esto es simplemente una comprobación, o mejor dicho, una manera de buscar todos los sensores de corto alcance y simplemente quedarnos con el que sea el sensor de merge. Esto se hace para que nos podamos despreocupar totalmente desde el editor en tener que colocar el sensor de merge en una posición concreta dentro de la jerarquía. Bien. Perfecto. Y ahora en un for recorreremos este array que acabamos de crear, sortRangeSensor.length, no, sort.length y más. Entonces vamos a usar la región para saber si es el sensor adecuado, de manera que decimos sortRangeSensors y punto sensor region es igual a threadSensor.merge. Entonces sabemos que es el sensor de merge y decimos que merge sensor, es decir, esta variable que nosotros tenemos aquí referenciada, vamos a conseguir almacenar una referencia a ese sensor. Entonces, bueno, sort range sensors y lo que vamos a hacer a continuación es desactivarlo. Merge sensor.gainObject.setActive.false. Bien, y una vez hayamos encontrado este sensor, pues no tenemos que seguir recorriendo el bucle, por lo tanto podemos colocar un break. Bien, este sería el método start de la clase SensorsController. Ahora nos quedaría por definir otros 3 métodos auxiliares o de ayuda antes de definir los 2 métodos principales. Bien, el primer método auxiliar que vamos a definir es un método para iniciar la lista de amenazas. Inicializar la lista de amenazas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un bucle for
que va a recorrer toda la lista en su distancia, es decir, en este caso en numSensors, su longitud, y vamos a decir que esto es igual a un new thread info, decimos que punto thread gain object es igual a null y que punto c thread collider es igual a null, y lo añadimos a la lista. Ya está, este sería el primer método y que usaríamos para inicializar el array de amenazas. Bien, ahora del mismo modo que hemos usado uno para inicializar, necesitamos otro para limpiar la lista de amenazas, ¿no? O reinicializar si queréis. Más que reinicializar, limpiar o resetear. Pero manteniendo los objetos, es decir, volviéndolos a definir como null. De manera que podemos copiar este bucle for, ponerlo aquí y eliminamos estas líneas de código. Y entonces syslist y punto thread gain object es igual a null, thread list, y tenemos que reinicializar, o mejor dicho, poner a null todas las variables de esa estructura thread info. Bien, thread collider es igual a null. Sensor trigger es igual a null. Infinity list y punto close spot null. Ok, aquí ya con esto tendríamos todas las variables a null, es decir, habríamos limpiado la lista de cualquier amenaza previa que existiera en ella. Y por último vamos a declarar un método que vamos a llamar setMergeSensorState y que va a definir cuándo debe activarse o no debe activarse el sensor de fusión de pista. Y entonces, bueno, como parámetro va a recibir un booleano que va a determinar si debe activarse o desactivarse el modo merge. Perfecto. Bien, estos serían los tres métodos auxiliares. Y entonces ahora nos quedarían por definir dos grandes métodos. Uno que usaremos para registrar las amenazas frontales, es decir, será llamado desde nuestro sensor front o merge, y otro que será usado para los sensores de largo alcance, derecho, o sea, izquierdo y derecho. Aunque de largo alcance, para registrar amenazas le tenemos desactivado. Ok, de manera que vamos a definir un método public void register
front thread, y va a recibir una serie de parámetros de entrada, que va a ser thread sensor, el sensor que hace la llamada, gain object, el gain object que es considerado como amenaza, el collider de la amenaza, el box collider del trigger que registra la amenaza y el transform del vehículo. Bien, estos serían todos los parámetros de entrada para este método. Entonces, inicialmente vamos a hacer una pequeña comprobación en la que vamos a ver si el sensor no es el correcto, pues entonces no tenemos que seguir con la ejecución del método. Bien, si no es el frontal, y tampoco es el de fusión, pues entonces significa que estamos haciendo una llamada incorrecta a este método desde un sensor que no corresponde, por lo tanto podemos salirnos. Bien, entonces ahora vamos a coger una referencia a la amenaza. Current thread es igual a thread list int thread sensor.front. Bien, aquí ya tendríamos en una variable de tipo thread info la amenaza correspondiente al sensor frontal dentro de la lista de amenazas. Ok, vamos a determinar la distancia car.transform. en el espacio local, en el eje Z con respecto a la amenaza. Es decir, vamos a ver si está por delante nuestra. Transform.position.z. Perfecto. Si está detrás nuestra, entonces no lo vamos a interpretar como una amenaza. Entonces no lo vamos a registrar, dejamos de ejecutar el método. Bien, y ahora si es el sensor de merge el que hace la llamada y además estamos en un proceso de fusión de pista, entonces la distancia la vamos a ajustar entre 0 y 20. Si os acordáis, 20 es justo el tamaño que le hemos determinado para el eje Z del collider merge. Bien, dist 0.0 f 20.f. Perfecto. Bien, y entonces ahora tendremos que ver si la amenaza actual es distinto de null. Si es distinto de null, entonces tendremos que hacer una comprobación. Y si es null, es decir, no hay ninguna otra amenaza anterior, pues entonces simplemente tendremos que almacenarla. Por lo tanto, null, es decir, existe una amenaza, entonces tendremos que comprobar que la distancia calculada es menor que la distancia registrada para la amenaza actual en esa posición.
Por lo tanto, current thread punto thread distance, y justo es una de las variables que almacenamos. De manera que si esto es así, registramos la nueva amenaza con mayor prioridad que la anterior. Collider es igual a collider current thread distance punto thread distance es igual a la distancia calculada y current sensor current thread punto el sensor que hace la llamada es sensor trigger. Perfecto. Y ahora si no, perdón, aquí no, aquí, vale, es decir, es igual a null, no tenemos ninguna amenaza para ese sensor, entonces pues simplemente copiamos estas 4 líneas y las ponemos aquí. Entonces de esta manera nos ahorramos hacer ninguna comprobación, porque para ese sensor actualmente no existe ninguna amenaza. Bien, este sería el método para registrar amenazas en los sensores frontales y de merge. Entonces ahora nos quedaría definir otro método para registrar las amenazas en el resto de sensores, que básicamente serán los laterales. Entonces, bueno, public void, esta la vamos a llamar register thread a secas, y los parámetros que tendrá de entrada serán similares. Entonces vamos a tener un thread sensor, bien, vamos a tener un gainObject thread, bien, vamos a tener un thread collider, vamos a tener un box collider sensor trigger, un transform car, bien, y a este habría que añadirle un driver agent, que vamos a llamar driver agent. Bien, entonces del mismo modo que hemos hecho en el método anterior, vamos a declarar una variable auxiliar de tipo threadInfo, y esto vamos a hacerlo mediante el sensor que llama. Entonces tenemos threadList, vamos a hacer un cast int sensor. Perfecto, ya tenemos la referencia a la amenaza actual del sensor correspondiente. Entonces, bueno, vamos a declarar una serie de variables auxiliares, vector3, distancia al origen, es decir, vector3.0. Bien, y vamos a declarar una variable de tipo box collider, y vamos a llamarla T, por ejemplo. No van a ser auxiliares, por lo tanto el nombre no es algo muy relevante, y vamos a decir que es igual a sensor trigger. Bien, entonces
vamos a decir si el sensor es igual a thread sensor.left, la distancia al origen será t bounds, es decir, los límites, el punto del centro de los límites del collider, más transform.right, es decir, su dirección hacia la derecha, por el tamaño en X. Y vamos a decir por 0,5. Ok. Entonces aquí tendremos que hacer lo mismo con el sensor derecho. Y básicamente será el mismo código, pero cambiando el símbolo. Es decir, restando en vez de sumando. Bien, una vez hecho este cálculo, vamos a decir que la distancia al origen de Y es igual a la posición Y del transform del coche. Vale, y vamos a determinar el punto más cercano de la amenaza. Que como veis, Unity nos provee en la clase Collider de un método que hace justamente eso. Nos devuelve el punto más cercano de una posición para ese collider. Bien, y ahora pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, es decir, tenemos que comprobar si la amenaza actual, si existe amenaza actual. Si no existe, directamente registramos, y si existe, tenemos que comprobar que es más cercana. Por lo tanto, es prácticamente este código que hemos puesto aquí, exactamente el mismo, con la diferencia de que vamos a, bueno, por un lado la distancia la vamos a calcular vector3.distance entre el punto más cercano y el origen. Ahí está. Vale, pero esto tiene que estar fuera. No, vale, esto está bien. Entonces aquí tenemos que decir current thread, del collider, distancia, el sensor trigger. Bien, podemos decirle que sea directamente el sensor trigger, o también podemos decirle que sea T. Este código está un poco desordenado, pero bueno, es funcional, y como sabéis es un código prototipo, o sea que haya posibilidad posterior de optimizarlo y mejorar su legibilidad. Vale, bien, current thread punto thread collider closest point es igual a thread closest point. Ahí está. Y abajo aquí vamos a decir que esto es vector3.distance
thread closest point y distancia al origen. Ok, del mismo modo aquí decimos si queremos que esto esté y este último se puede copiar de aquí y poner aquí. Por lo tanto tenemos exactamente el mismo comportamiento, pero usando la estructura thread-info de una manera ligeramente distinta. Entonces, como veis aquí, ya tendríamos definidos los métodos para registrar amenazas. De manera que tendremos que hacer, pues tendremos que añadir en la clase DriverAgent una variable que va a ser la responsable aquí abajo. Sensors controller y vamos a llamarla sensors. Es igual a new sensors controller. Si no recuerdo mal. No es posible porque sensors controller sí es monobehavior, de manera que esta no la vamos a inicializar y vamos a decir que se oculte en el inspector. Bien, ya tenemos la variable sensors controller, entonces ahora ya podemos, si os acordáis, en la perdón, en la clase sort range sensor teníamos pendientes, y vamos aquí a la lista de tareas, veis que tenemos aquí registrar pendiente el registro de las amenazas frontales y laterales, que justo hemos definido ahora mismo e implementado dos métodos que hacen esto. Por lo tanto, vamos a resolver estos to-dos. Bien, por un lado tendremos el registro de las amenazas frontales, de manera que ahora diremos DriverAgent en la clase sort range sensor. DriverAgent.sensors, que es la variable que acabamos de definir, .register front thread. Y entonces tenemos que pasarle una serie de variables, como son sensor region, otherAgent.gainObject, other collider, sensor trigger y car.transform. Bien, con esto ya estaríamos registrando las amenazas que detecten los sensores front y los sensores merge dentro de la lista de amenazas de la clase sensors que pertenece a DriverAgent. Bien, entonces este to-do ya podemos eliminarlo. Y ahora tendremos que implementar el método que llamará los sensores laterales. Sensors.registerThread. Y vamos a decir sensor region perdón. Entonces el sensor region por un lado, eso es otherAgent .gainObject, other collider, sensor trigger, car.transform y DriverAgent. Y con esto ya tendríamos comunicado, digamos, el sensor con la lista de amenazas y ya tendríamos la posibilidad de registrar tanto amenazas como velocidades. Por lo tanto, ahora lo que tendríamos que definir de manera definitiva ya es el modo de navegación, que es donde haremos uso de estos registros que hemos estado haciendo
en estos dos, digamos, subsistemas, ¿no? El de registro de velocidades y el de registro de amenazas. Entonces eso lo veremos en el siguiente vídeo.